El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna, a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y sobre todo de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones. La decisión de la Suprema Corte es muy importante, porque va más allá de Tamaulipas, al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios. El Poder Judicial siente un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados del Poder Judicial de los estados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas. Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia, en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije, desde el inicio que todo esto empezó, he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México. Los tamaulipecos nunca nos doblegamos, ni frente al poderoso y mucho menos ante la mentira. Muchas gracias. Ah, cabrón. Salió bravo el gobernador. Bueno, pues le manda un mensaje don Américo Villarreal, señor cabeza de vaca. El gobernador electo de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, aseguró que el mandatario de esa entidad, de ese estado, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentará la justicia a partir de que termine su sexenio, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que se retirara la orden de aprehensión en su contra debido al fuero constitucional que tiene. Aseguró que respeta la decisión de los ministros, pero al término de este sexenio, el 1 de octubre, enfrentará la ley como cualquier otro ciudadano común y corriente, sin fueros y sin privilegios. Indicó que respeta la división de poderes y reconoce que el tema le compete únicamente al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció sobre el caso de Francisco García Cabeza de Vaca y dijo que, así lo entiendo, que puede no estar de acuerdo, pero que respeta la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí en Sin Censura le presento lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta decisión de la Corte de ayer. Ya la primera sala en la Suprema Corte pues invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y este desafuero que aprobó el Congreso de la Unión. Se determinó que quienes pueden aprobar un desafuero solamente son el Congreso del Estado. Saber su opinión al respecto, presidente. Gracias. Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que
a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Hay que respetarla. O sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica, controversia entre poderes. Y en este caso, la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo. Solo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa… Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos no estar de acuerdo, pero respetamos, dice el presidente. Por su parte, quien ha sido muy insistente en que hay una red de corrupción en Tamaulipas, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, escribió en Twitter, se pronunció en Twitter diciendo: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos. Insisto, lo que dice Santiago Nieto, los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Y mire, como está muy intenso el debate, le voy a preguntar a los que saben. Yo le he encargado mi asunto personal más importante en términos legales a mi amigo César Gutiérrez Priego, abogado, hombre de leyes, y a quien molesto en esta mañana en su apretada agenda para que vía telefónica nos dé su punto de vista sobre esto que está ocurriendo. Para mí significa un pase de impunidad desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos temporal, pero impunidad al fin. Y creo que sienta un precedente riesgoso. Pero ese soy yo. ¿Qué dice César Gutiérrez Priego? Vamos a preguntarle. Querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha y nos ve. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, voy a tratar de explicarlo con palabras muy sencillas, porque luego los abogados somos como los médicos, nos enredamos mucho, ¿no? Para que la gente pueda entender. Lo que determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue lo siguiente. Dijo que como controversia constitucional, la decisión del desafuero que hizo el Congreso Federal era correcto. Recordemos, para que la gente vaya entendiendo, que el Congreso Federal le notifica al Congreso del Estado de Tamaulipas: voy a iniciar un juicio de procedencia para desaforar por delitos federales al gobernador del Estado de Tamaulipas. Y el Congreso Estatal dijo: adelante, porque pues, me imagino que políticamente pensaron que no iban a tener, ¿no?, la mayoría, en este caso simple, porque a lo mejor por ahí Cabeza de Vaca sentía que podía tener la forma de proteger. Cuando este juicio se encuentran elementos para que se le pueda desaforar, se notifica al Congreso del Estado, pero en ese inter se solicita una orden de aprehensión por toda la información de la carpeta de investigación que ya tenía la Fiscalía General de la República.
no es que lo hayan hecho, con la intención de pasarse de listos o ver qué podían hacer. No. Se le notificó al Congreso del Estado de Tamaulipas. El Congreso del Estado de Tamaulipas, obviamente, al ver Cabeza de Vaca, que ya era real, que ya había una orden de aprehensión, entonces promueve, y me explicó, la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional, porque efectivamente el fuero que tiene el gobernador es el fuero que le concede la Constitución del Estado de Tamaulipas. Y por eso se fueron a una controversia, porque decían ellos que tendrían que ser quienes validen la decisión del Congreso de la Unión. Y por eso la Suprema Corte de Justicia fue quien termina emitiendo la resolución en cuanto a esta controversia. Pero eso no quita que el señor tiene fuero hasta el 30 de septiembre del 2022, hasta el último minuto. A partir del primer segundo del 1 de octubre de este año, el señor podrá ser detenido con una nueva orden de aprehensión que seguramente estará lista. Pero yo te aseguro, mi querido Vicente, que no lo veremos terminar en el estado de Tamaulipas su mandato, y que, como la mayoría de los políticos, andará perdido, si no es que en Canadá, como algunos exmilitares que ya sabemos cómo trago. Se corre el riesgo, me estás diciendo entonces, que aplique la de César Duarte, que hasta entrevista con Carlos Loret de Mola, creo que 1 o 2 días antes de dejar el puesto, y después se peló Baltasar, que existe la posibilidad de que aplique la de Javier Duarte, otro priista, que fue con Carlos Loret de Mola a entrevista y después se peló Baltasar. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, eso es lo que yo creo, honestamente. El análisis que yo veo es que él lo que está tratando ahorita es tratar de salir a lavarse la cara, pero para tratar de buscar la forma de poderse ir. ¿Por qué? Porque es más que claro que por lo menos existen indicios. Yo no puedo decir si el señor es culpable o no, porque eso lo tiene que determinar un juez federal. Pero lo que sí puedo decir es que indicios de que cometió los delitos existen. Tan es así que por eso se había obsequiado una orden de aprehensión. Y el procedimiento, ahora que tratan de salir a tergiversar y a decir que no, que lo hicieron por presiones políticas, no, el procedimiento es ese. El procedimiento es, te vas al Congreso de la Unión, inicias el juicio de procedencia, para que la gente lo entienda, el desafuero, se autoriza el desafuero, se vota, se ve que sí hay elementos para que esta persona se le pueda quitar el fuero, y entonces la Constitución estatal, porque recordemos que independientemente de nuestra Constitución hay constituciones estatales en cada uno de los estados, la Constitución estatal le concede el fuero, entonces el fuero que tiene tendría que haber sido ratificado ese juicio de desafuero por el Congreso de Tamaulipas. Con todo y que al Congreso de Tamaulipas sí se le había notificado que se estaba llevando a cabo un juicio para desaforar al gobernador del estado de Tamaulipas. Y ahí es donde recula el Congreso estatal y entonces dice que no va a llevar a cabo la resolución, y es cuando se van a la controversia. Entonces sí, yo honestamente creo, Vicente, que lo veremos como a muchos otros priistas y panistas, que no se va a quedar a cumplir con su mandato y a la primera oportunidad se va a ir y va a tener que ser buscado por las autoridades mexicanas. Antes de que te vayas, César, déjame presentar parte de lo que dijo Francisco García Cabeza de Vaca, el todavía gobernador panista de Tamaulipas. ¿En qué programa? ¿Con Ciro Gómez? Ay, me hago el sorprendido, pues ya sé dónde se pronuncian los malandros. Nuevamente Ciro Gómez Leiva, haciéndola de vocero de los malandros, bueno, de los presuntos malandros, para que luego no se vaya a ofender el gobernador de Tamaulipas. Fíjese nada más las declaraciones que hace. Imagínense que ya hay un gobierno que entregue lo más sagrado que tenemos después de la vida, nuestra libertad y nuestra seguridad, pactando con la delincuencia. ¿Se estaba proyectando o qué? Vamos a escuchar parte de lo que dijo en la entrevista con Ciro Gómez Leiva. Particular. Pero volviendo al tema que se dio a conocer aquí, si me permite. Sergio Carmona, ¿no? Sí, hay un personaje, Sergio Carmona, que ha salido en muchos medios de comunicación. Este personaje pues fue asesinado en Nuevo León.
en San Pedro Garza García. Y bueno, pues se da a conocer que esta persona había financiado campañas políticas, casualmente de Morena, especialmente en Tamaulipas, donde les dotó de vehículos blindados, les pagaba aviones para moverse desde el pasado proceso electoral de 2021 y ahora en el 2022, desde el mes de septiembre, octubre, noviembre. Todo esto ha aparecido en los medios nacionales. Yo creo que ahí sí deben de estar muy preocupados, porque no solamente no los declararon, sino que cuáles son las fuentes de financiamiento que tuvieron ellos para sus campañas. Eso pone en riesgo algo que hoy en día hemos avanzado muchísimo en nuestro Estado, que es el poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y la seguridad. Imagínense ustedes que llegue un gobierno que en aras de llegar al poder entregue lo más sagrado que tenemos después de la vida, que nuestra libertad y nuestra seguridad, pactando con la delincuencia. Yo creo que es ahí donde se tiene que poner mucha atención en torno a quién está alrededor, no solamente del gobernador electo, sino de todos aquellos que estuvieron metidos en el proceso electoral. Aparecen situaciones complejas donde a ver, Ceci, tengo entendido que llegó a un punto el envalentonamiento de Francisco García Cabeza de Vaca en un espacio como Ciro Gómez Leiva, en que le permiten decir cualquier cosa, porque esas no son entrevistas, es un espectáculo de publirelacionista lo que hace Ciro Gómez Leiva. Yo pregunto, ¿a cuánto el kilo de entrevista Radio Fórmula? Dice Cabeza de Vaca que ya se le está pidiendo al Ministerio Público que cite a Santiago Nieto para que pueda él comprobar sus dichos. Va con todo. Le quedan casi 2 meses, mes y medio a Cabeza de Vaca, y ya sacó la espada, trae la espada desenvainada contra todos. Échalos así. Aaron, creo que es importante, Manuel. Es relevante, sí. Sienta un precedente. Vas a terminar tu gestión como gobernador en 40 días, el 30 de septiembre. Y luego, el 1 de octubre. Dicen que vamos. Nomás que hay una gran diferencia entre hace un año y ahorita. ¿Por qué motivo? Pues no estuvimos cruzados de brazos. Por supuesto que la carpeta de investigación se ha presentado todas las pruebas, demuestra la inocencia mía y la de mi familia, donde acreditamos que todas esas acusaciones fueron falsas, fueron fabricadas por Sicario Nieto, y que en consecuencia pues yo confío plenamente en que la Fiscalía va a tomar en cuenta pues obviamente las pruebas, porque no hay una sola que pueda demostrar que hubo una situación ilegal o ilícita de lo que se nos acusó. Entonces, por ese lado. Y paralelo a ello... Eso lo sabremos después del 30 de septiembre. Definitivamente. Sin embargo, paralelo a ello, yo he girado instrucciones a mis abogados para que lleven las acusaciones penales correspondientes contra los funcionarios que violaron la ley. Porque violaron la ley. ¿Qué son quiénes? Bueno, seguramente el Ministerio Público, al juez que emitió una orden de aprehensión ilegalmente cuando debió de haber volteado a ver a la Constitución. No, recibió instrucciones, un juez a modo que... Iván Aarón Seferín Hernández. El del Estado de México, Leal Monloyo. Que hagan los abogados las denuncias penales correspondientes, que asuman su responsabilidad, porque pues esto le puede pasar a cualquier otro funcionario estatal. Entonces se tiene que también sentar un precedente al respecto. A ver, ahora resulta que Cabeza de Vaca dice que es una blanca palomita con Ciro Gómez Leiva, y no sé si te fijaste, percibiste, mi querido César, qué pregunta tan fuerte le hizo Ciro Gómez Leiva. Bueno, te vas el 1 de octubre, te quedan 40 días, y luego, no, qué cosas. Y como tú has denunciado que Loret te cobraba por entrevista, que Joaquín te cobraba por entrevista, Joaquín López Dóriga, pues dame tu opinión de lo que dice el gobernador y de estos medios de comunicación que están al servicio de cualquiera que llegue
al precio. Esa es una opinión mía, ¿eh? Mi querido César. Mira, no lo sé, esa parte no lo sé, es que no me gusta especular, ¿no? Digo, después de haber escuchado los audios de Alito, podemos pensar cualquier cosa, pero no me gusta especular, a diferencia a lo mejor de lo que dice el todavía señor gobernador, en donde lanza acusaciones sin ninguna prueba y que además, bueno, pues él tiene presentado ya las denuncias, que es la parte que a mí me llama poderosamente la atención. Y entonces ya es función de la gente del Ministerio Público. Quieren salir a intimidar, por ejemplo, diciendo que hay responsabilidad por parte de la gente del Ministerio Público que solicitó la orden de aprehensión. Quieren salir a intimidar al juez que concedió, en ese caso, la orden de aprehensión, cuando recordemos que ya existía un juicio de procedencia que autorizó el Congreso de la Unión y que si no se llevó a cabo la ejecución de la orden de aprehensión fue porque quien se echó para atrás fue el Congreso del Estado de Tamaulipas. Creo que los políticos son muy perversos, Vicente, y creo que son capaces de decir lo que sea con tal de lavarse la cara. Pero creo que el tiempo nos va a dar la razón. Yo te digo desde ahorita que apuesto como los gallos mucho a que el señor no termina su mandato y que se va a ir de México antes del 1 de octubre de este año. ¿Por qué? Porque entonces sería detenido por las autoridades federales. Y mucha gente dirá, es que le están dando oportunidad de que se pele. No, no le están dando oportunidad de que se pele. El problema es que ahorita, desafortunadamente, el señor sigue teniendo foro constitucional por la Constitución del Estado de Tamaulipas y no puede ser detenido. Entonces, tendrá que ser muy inteligente la autoridad federal para ir preveyendo lo que esta persona va a intentar. Caso muy contrario a lo de Alito Moreno, que si Alito Moreno sale por ahí el Congreso de la Unión, en este caso sería única y exclusivamente la Cámara de Diputados, ¿no? Y recordemos que es con la mayoría simple, el 50% más uno, con eso nos quitamos de problemas. Creo que Alito Moreno también terminará siendo juzgado porque aparte están imputados por delitos que son de los pocos en donde la carga de la prueba no es por parte de la Fiscalía, sino de la persona que se le acusa, que es enriquecimiento ilícito. Entonces, quiero ver qué es lo que va a suceder aquí, porque yo no sé de dónde saca el gobernador que el tener una fortuna cercana a más de 1,000 millones de pesos es fruto del trabajo, cuando está como todos los políticos de este país, que nada más se dedicaron a ser políticos, se volvieron mega multimillonarios como Ricardo Anaya, Beltrones y todos ellos. Pues mi querido César, qué bueno que desde tu trinchera, desde tu conocimiento nos aclaras esta situación. Ahora, para los que exigimos justicia, para los que queremos ver a ciertos personajes en el banquillo de los acusados, pues nos tocaría tener paciencia, eso es lo que entiendo. Y bueno, pues mi querido César, te agradezco mucho que te enlaces vía telefónica. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente? Tienes una columna muy fuerte que anda circulando esta semana. ¿Por qué no invitamos a la gente para que lea y para que te siga? Andas bravo en redes sociales, en Twitter, mi querido César, también. Mira, antes de más quisiera comentar, yo sé que la gente me ha preguntado que qué opino de la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que la resolución es correcta, Vicente. Lo que pasa es que no le explican a la gente por qué sí es correcta, ¿no? Porque el fuero se lo otorga la Constitución del Estado de Tamaulipas y el Estado de Tamaulipas fue el que se echa para atrás y entonces dice que no procede y defiende a su gobernador, ¿no? Ahí sí podríamos preguntar de a cómo estuvo. Pero bueno, Vicente, invito a la gente a que me siga en mi Twitter, que es @CésarGutiPri, y en mi columna de los martes en La Silla Rota y todos los jueves en el campo, en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Te mando un abrazo a ti y a Ceci y que tengan excelente tarde. Gracias, el querido abogado César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura, para hablar precisamente de lo que ha señalado una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cómo Fox metió la mano
Primero dizque para sacar al PRI de Los Pinos, pero después para regresar al PRI a Los Pinos. Y todo con la complicidad del INE, del Instituto Nacional Electoral. Ese que dicen que es una blanca palomita, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que no se necesitan reformas electorales, que todo funciona bien. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Querido Vicente, público memorioso, pues aquí sorprendido por ese tuit que escribe Vicente Fox, pero no mucho en realidad, porque es un personaje deschavetado, es un sujeto que nunca ha tenido demasiada coherencia en su narrativa y no le podemos pedir demasiado, pues es un sujeto que no sabe la diferencia entre un escritor indio y un escritor argentino. Le llamaba a Jorge Luis Borges, José Luis Borges, en fin, un personaje patético absolutamente. Y sí, bien dices, hoy durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador recordó, insistió cuando Vicente Fox llamó a votar por Peña Nieto, y tiene razón. Fox, el panista Fox, y esto hay que subrayarlo, siempre fue un aplaudidor del priista Peña Nieto. Y esa promiscuidad política entre el PRI y el PAN es lo que la derecha y los conservadores quisieran que el pueblo de México olvidara. Pero eso no será posible, Vicente, por dos cosas fundamentales. Primero, porque la historia nos enseña, nos debería enseñar a no repetir los errores del pasado. Y dos, porque el pueblo de México es un pueblo memorioso. Y justo por esa memoria proverbial que caracteriza al pueblo, es que podemos recordar con absoluta nitidez la farsa que han representado dos de los coprotagonistas más cínicos de nuestra historia, el PRI y el PAN, que nunca han sido partidos políticos opositores. Eso es un engaño. Han sido partidos políticos complementarios. No hay que olvidar que en las últimas 3 elecciones, en 2006, en 2012 y en 2018, estos dos partidos políticos y sus ocasionales aliados rémora salieron para combatir ferozmente la llegada de López Obrador a la presidencia. Por fortuna del pueblo de México y por fortuna para la democracia, como ya sabemos, estos partidos mellizos fracasaron en la última intentona. Y justo eso es lo que tiene rabiosamente delirantes a estos partidos políticos y a sus aliados. Y uno de los personajes más delirantes e iracundos ha sido precisamente Vicente Fox, quien desde la cúspide de su cinismo ha atacado sistemáticamente a López Obrador. En la derecha se hacen los sorprendidos cuando López Obrador menciona el pacto entre Fox y Peña Nieto, pero no les queda. Y no les queda, Vicente, porque en los grupos conservadores y en la élite empresarial siempre han sabido que la supuesta rivalidad entre el PRI y el PAN no es más que un vil montaje. Un montaje, diría yo, como las entrevistas pagadas que hace López Dóriga en Radio Fórmula. Y Vicente Fox ha sido el actor más burdo y recalcitrante de esta farsa prianista. En efecto, como bien recuerda López Obrador, durante la campaña presidencial de 2012, Fox llamó a votar por el priista Enrique Peña Nieto en vez de la candidata del PAN, que era Josefina Vázquez Mota. Pero no solo fue un llamado, no fue un asunto aislado. En realidad, Fox fue uno de los encargados de hacer campaña a favor de Peña Nieto. Y en el PAN no solo lo sabían, sino que lo avalaron. Que ahora se quieren hacer los socarrones es otra cosa, pero lo avalaron porque el pacto siempre ha sido pasarse la estafeta entre el PRI y el PAN. El PAN ya había gobernado durante 2 sexenios infaustos, 2 sexenios fallidos, el de Fox y Calderón, y en ese momento ellos creían, porque así se repartían, le tocaba el turno al PRI. Que tampoco se nos olvide que cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, Fox fue el primero en salir corriendo a celebrar al priista. Pero eso no fue tampoco un hecho aislado, tampoco fue un descuido. No, en realidad fue una actuación, una farsa, diría yo, perfectamente diseñada por el PRIAN para legitimar al gobierno del PRI
al que le habían pasado la estafeta después de 12 años. Desde luego, la prensa derechista, que siempre ha apostado al olvido, quisiera borrar de un plumazo esos hechos que para nosotros son simple y sencillamente datos duros, traiciones inobjetables. Que no se nos olvide tampoco aquel penoso episodio en 2013, cuando al término de un evento llamado Conferencia Anual de Municipios de México, allá en León, Guanajuato, tierra de Fox, el desfachatado panista consideró positiva la administración de Peña Nieto y destacó que con la unidad ciudadana y de partidos, según él, Peña Nieto estaba encabezando una cruzada para resolver los problemas del país. Así de cínico, así de aplaudidor el panista Fox. Pero Fox, que nunca ha tenido una lengua contenida, lo sabemos, siguió aplaudiendo a Peña Nieto y al PRI. Meses más tarde, el deslenguado Fox aplaudió el avance que, según él, había demostrado el gobierno de Peña Nieto en la implementación de acuerdos y celebró, hay que subrayarlo, en especial el Pacto por México. Sí, Fox fue uno de los principales coríferos del lesivo Pacto por México. De hecho, con esa ligereza que lo caracteriza, Fox, siempre disparatado, dijo que México necesitaba ese tipo de acuerdos para disque avanzar en la solución de demandas de los mexicanos. Fox, el anodino Fox, aplaudiendo como una foca bigotuda a Peña Nietín Coyollado, como le decían irónicamente los moneros del Chahuizcle y del Chamuco, pues nunca supo a qué hora aterrizarían las ideas en su cabeza. No lo sabía tampoco Peña Nieto, no sabía si iban a aterrizar las ideas en 3 minutos o en menos, en 5. En fin, hay que recordar todo esto, Vicente, público memorioso, porque Vicente Fox ahora hace este llamado que a mí me parece patético, insisto, pudiera parecer sorprendente, pero no lo es, teniendo en cuenta la clase de sujeto que es un sujeto errático, es un sujeto voluble, pero sobre todo es un personaje que siempre ha aplaudido al PRIAN. No son partidos, insisto, opositores. No hay que olvidarnos, por ejemplo, que en determinado momento Fox llamó a Peña Nieto visionario, ¿te acuerdas? Cuando Videgaray invitó a Donald Trump, y bueno, eso es algo que debemos recordar, pero no vayamos más lejos. Apenas el mes pasado, cuando se dio a conocer que Peña Nieto era investigado debido a que recibió transacciones ilícitas por más de 26 millones de pesos, ¿qué pasó? Vox salió y arremetió contra López Obrador y le escribió a Peña: aguas, Enrique, que no se nos olvide que Josefina Vázquez Mota fue secretaria de Desarrollo Social de Vicente Fox, una persona muy cercana, y pese a ello, Fox llamó a votar por Peña Nieto, y todo ello con la complicidad del INE. Siempre ha habido complicidad entre el INE, siempre ha habido complicidad entre José Woldenberg, entre Ciro Murayama, entre Lorenzo Córdoba. Siempre han trabajado juntos desde las huestes, desde las épocas de nexos. Ahora, la pregunta es, si Fox fue capaz de traicionar a una de sus colaboradoras y amigas, decía en ese momento, más cercanas, ¿cómo demonios no iba a traicionar al pueblo de México, por el cual este ignorante jamás ha tenido un cariño especial? Pues estoy tratando de medio entender la estrategia. Ya ves que desde acá, desde estos medios de comunicación independientes, debemos, mi querido Ricardo, advertir estas estrategias que pueden llevar a lo que pues una y otra vez se ha denunciado. Por ejemplo, antes de que te vayas, Ricardo, ¿qué piensas de que Lorenzo Córdoba, y grábenme, muchachos, ¿qué piensas, Ricardo, de que Lorenzo Córdoba asista a los foros sobre la reforma electoral, pero no a los foros de Morena, sino a los foros alternos de la reforma electoral del Va por México? No, eso ya nos deja claro
de qué patita cojea, políticamente hablando, pues, Lorenzo Córdoba, ya que estás hablando de mujeres y traiciones, diría Vicente Fernández, que en paz descanse, hablando de traiciones, hablando de hipócritas, hablando de estrategias que muchas veces no le queda claro a todo mundo lo que está ocurriendo porque usan el parapeto, el circo, el teatro mediático. ¿Qué piensas de esto? Porque vemos en estas imágenes a Lorenzo Córdoba llegar, el consejero presidente del INE llegar, insisto, a este foro alterno de la reforma electoral y del Va por México. ¿No es esto otra muestra más de hago que soy, pero no soy, hago que veo, pero no veo? Pues precisamente lo que estamos platicando, Ricardo. Pienso que Arnaldo Córdoba se infartaría de ver a su hijo cómo ha caído en los brazos del neoliberalismo. Arnaldo Córdoba, hay que recordarlo, un personaje de izquierda, un historiador, un estadista, si los hay, amigo de Chema Pérez Gay, amigo de Carlos Monsiváis, un personaje que hubiera condenado profundamente esta actitud de Lorenzo Córdoba Vianello, pero Lorenzo Córdoba ya se ha paseado del brazo de Claudio X González, literal, no es una metáfora, ya se ha paseado del brazo de Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex, ya se ha presentado en los foros panistas desde hace mucho tiempo, ya ha trabajado de la mano con ellos, se ha presentado con Ciro Murayama, con la gente de la UNAM, porque la gente de la UNAM en las cúpulas, desafortunadamente, se ha quedado la izquierda relegada y este sujeto que le tienen guardada su plaza ahí, no sé por qué razón, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues entra y sale de esa universidad sin ningún pudor, sin ningún problema, y va a continuar dando clases ahí, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, pero esto nos enfatiza la tesitura de Lorenzo Córdoba. Es un personaje que siempre ha estado volcado hacia la derecha, es un intelectual fifí, llamémoslo de esa manera. Entonces, estas comparecencias en los foros del PAN, en los foros del PRI, en los foros de Va por México, simple y sencillamente refrenda que el compromiso de Lorenzo Córdoba no es con la democracia de este país, no es con la neutralidad política que debería tener un órgano como el Instituto Nacional Electoral. No, ya sabemos, porque lo hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, que este personaje siempre ha estado muy cerca de Enrique Krause, ha puesto el propio INE a disposición del dueño de Letras Libres, le ha entregado contratos millonarios, lo ha puesto a disposición de Porfirio Muñoz Ledo en la presentación de Historia de las Democracias que le pagó a Clio Televisión. Vimos cómo se bajó y prácticamente literal le dio un abrazo, casi un beso a Enrique Krause y a Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, estas comparecencias abonan a lo que la gente debería saber. El Instituto Nacional Electoral está secuestrado por esa pequeña cúpula que gana más que el presidente, que tiene enormes prestaciones y que hay que vigilar que se lleve a cabo esta reforma, porque el INE no tiene que desaparecer, el INE simple y sencillamente tiene que democratizarse. Paradójicamente, siendo el árbitro electoral que debería ser, no es demócrata, entonces tiene que llevarlo a cabo porque la justa de 2024, la justa presidencial, debe estar avalada por un Instituto Nacional Electoral auténticamente democrático y no inclinado hacia los intereses de la derecha, hacia los intereses del neoliberalismo, como hasta este momento y desde las épocas de Luis Carlos Ugalde y anterior a la época de José Woldenberg, siempre ha estado. Entonces hay que vigilar y hay que impulsar para que este Instituto Nacional Electoral sea democratizado, sea cambiado absolutamente, y hay que ver también quién está trabajando ahí, porque encontramos a mucha de esa gente que ha sido vinculada con lo que López Obrador ha llamado muy certeramente la mafia del poder. Ricardo, hablando de mafias, tú has
puesto una y otra vez el dedo en la llaga en una mafia intelectual o intelectualoide, de los Krause, de los Aguilar Camín, y también debe de haber por ahí una mafia académica, porque solamente así entendería que a Denise Dresser la mantengan en mesas de análisis con Carmen Aristegui, que Denise Dresser siga escribiendo para el periódico Reforma, que Denise Dresser siga siendo invitada a Televisa. Ayer o antier, no recuerdo si fue ayer o hace 2 días, que literalmente me sorprendía y hasta me pitorreaba porque surgió en redes esta Denise Dresser. Te lo pongo sobre la mesa y tú me das tu opinión. Y yo dije, después de este video de TikTok, yo no veo cómo Carmen Aristegui la puede sostener en sus mesas o cómo la pueden seguir invitando a Televisa. Pues más tardé en decirlo que estos medios me confirmaran que Denise Dresser sigue teniendo vara alta. Y lo único que pienso es en una red de analistas, en una mafia de analistas académicos, intelectuales, que son usados en estos medios de comunicación para fines perversos. A ver, muéstrame, Ceci, esto que hasta nos llevó al pitorreo hace un par de días. ¿Objeto o pastel? Objeto. Una casa en Houston no es austeridad republicana. No es broma, ¿eh? O al menos es una muy mala broma de la académica Denise Dresser, que en algún momento ya había salido en un video que circuló en redes sociales perreando, que no tiene nada de malo perrear, ni bailar, ni nada. Pero, ¿esto qué es? Échalo otra vez, Ceci. ¿Objeto o pastel? Objeto. Una casa en Houston no es austeridad republicana. Bueno, esta mujer que hablaba de un golpe de Estado técnico de Andrés Manuel López Obrador, esta mujer que en Televisa anoche hizo declaraciones como esta. Déjeme mostrarle declaraciones de Denise Dresser. Por ejemplo, dice Denise Dresser: tenemos un gobierno que tiene una visión ideológica distinta, pero el objetivo es el mismo: crear personas que crean en este proyecto político. Vamos a escuchar, por favor. Yo diría que la educación en México siempre ha estado ideologizada. Y ese ha sido su problema. La educación no ha sido un instrumento de movilidad social, no ha sido una prioridad para muchos gobiernos. Desde el momento en el que se crea esta simbiosis entre el sindicato y el gobierno en turno, que básicamente convierte a la educación, al sector educativo, en un coto político. Y la prioridad de gobierno tras gobierno ha sido crear súbditos, crear movimientos electorales en favor del partido. Muchos gobiernos bailaron de cachetito con el Bester Gordillo y sacrificaron el tema educativo. Ahora están cambiando la ideología, pero veníamos educados con la ideología de la Revolución Mexicana. Memorizando fechas inertes, aprendiendo historias de victimización. Ahora tenemos un gobierno que tiene una visión ideológica distinta, pero el objetivo es el mismo: crear personas que crean en este proyecto político y en esta forma de entender el mundo. Y el problema es que esa visión, reiterada sexenio tras sexenio, lo que ha producido es un desastre educativo, generaciones heridas, alumnos que no tienen conocimientos básicos de español, de matemáticas, no saben cómo tener una interlocución con el mundo, en un mundo globalizado que avanza con mucha rapidez. A ver, Ceci, déjeme interrumpir a la académica. Creo que tiene razón. Yo, que fui educado en escuelas públicas, no llego a entender
lo que quiso decir en este video de TikTok, vuélvamelo a echarse así, porque creo que le doy la razón a Denise Dresser. Está cabrón. No me da mi capacidad para entender de qué carajos va este video de TikTok. ¿Objeto o pastel? Objeto. Una casa en Houston no es austeridad republicana. Yo pregunto a sus alumnos, porque es académica, ¿no? Universitaria. Yo le pregunto a sus alumnos si le entendieron, que me expliquen. Después, Denise Dresser, incluso en esta participación en Televisa, habla de Delfina Gómez, de Leti Ramírez, y yo pregunto, ¿por qué sigue siendo experta? ¿Por qué sigue siendo llamada como analista Denise Dresser con estos desfiguros? No vamos muy lejos. No fue Denise Dresser la que confundió a Richard Gere, que visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, con Ruiz Esparza, el finado Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, y despotricó, escupió su veneno contra López Obrador. Pues ¿con qué autoridad? La mujer que una y otra vez ha publicado noticias falsas. A ver, ¿qué dijo de Delfina Gómez, Ceci? Estamos muy mal, la pandemia solo ha exacerbado los viejos problemas que veníamos acarreando. Y ahora con el nombramiento primero de Delfina Gómez y ahora de su reemplazo, vemos a un gobierno que sigue viendo a la educación como un coto político, como un sector para movilizar al sindicato en términos electorales, con la elección del Estado de México en mente. La educación per se, como trampolín de movilidad social, no es la prioridad de este gobierno, no la fue A ver, déjenme decir algo. ¿Quién la entrevista? Leo Zuckerman. Leo Zuckerman publica en Excelsior, en donde es director editorial Pascual Beltrán del Río, y la educación, pues que se joda, como ha sido el caso tantas veces. Es tristísimo ver lo que ha ocurrido este sexenio. Sí, la política por encima de la educación. No es entrevistar a alguien para básicamente sustentar tu línea, lo que hace Leo Zuckerman. Perdón, a lo mejor me estoy volando, mi querido Ricardo Sevilla, perdón que me tomé tanto tiempo para poner sobre la mesa mi punto, pero para cerrar, tu opinión, tu comentario, maestro. Bueno, es que nos tendrían que dar la beca de Princeton o la beca Rockefeller o la beca Guggenheim para poder entender esto que ella además tergiversó, porque yo también tuve esa duda cuando vi este video que estaba compartiendo en redes sociales, que subió originalmente en TikTok. Le pregunté también a los jóvenes que estaban haciendo esos videos y nos dijeron que esa emulación que hizo no tiene pies ni cabeza. Yo creo que Jacques Vallée, Phil Supla, a Louis Aragón o André Breton, los líderes surrealistas, envidiarían este artefacto que esta mujer, esta pseudo obra de arte, porque de verdad ha quedado como si no se proponía hacer algo surrealista, ha quedado en un ridículo atroz. Y eso es lo que ha hecho esta mujer. Me preguntaba si había una mafia intelectual. La hay, por supuesto, y estos personajes pertenecen a ella. Tanto el entrevistador Leo Zuckerman del CIDE como Denise Dresser del CIDE también. Hay que recordar que Virgilio Caballero hace muchos años se equivocó y apadrinó a una hueste de personajes que ahora son tiradores de dardos pestíferos y de saetas venenosas en muchos medios de comunicación. Virgilio Caballero llevó al Canal 40 a Denise Dresser, a Denise Merker, a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Puch al Canal 40, y allá empezaron a hacer algo que aparentemente iba a revolucionar al periodismo de México. Empezaron bien, tenían buen camino y de pronto se extraviaron en el dinero. Ha quedado muy lejos
esta académica que en algún momento le hizo una crítica furibunda también a Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, ahora ya se sientan en la mesa, ya son amigos, a esta mujer le ha tentado el dinero, ya desde hace tiempo, es una ideóloga del PAN, no del PRI. Hay que recordar que atacaba a Enrique Peña Nieto, pero porque ella siempre ha sido de las huestes calderonistas. Hay fotografías precisamente con la jefa de la mafia cultural, que es Consuelo Sáizar, que fue en su momento directora del Conaculta y después de la Secretaría de Cultura. Hay fotografías con Margarita Zavala, es su amiga, son cuates, entonces está trabajando en favor del calderonismo, está trabajando a favor del PAN y de las huestes conservadoras. Entonces, esta mujer no tiene ningún carisma en cuanto a los temas que están latentes en TikTok, hay que decirlo. Tú comentas que está muy bien bailar, sí, está muy bien bailar, está muy bien perrear, pero con ritmo, y también está muy bien hacer esta clase de videos, pero si les entiendes, y si no les entiendes, mejor distánciate. Esta mujer está muy bien ahí en esos medios de comunicación corporativos, hay mafia, por supuesto, dice que la Secretaría de Educación Pública siempre ha estado secuestrada por los ideólogos del poder, tiene toda la razón, pero no está hablando de este sexenio, está describiendo a los sexenios del PRI, a los sexenios del PAN, que tuvieron, por ejemplo, a personajes tan absolutamente imbéciles como Reyes Tamés Guerra, por ejemplo, que tuvieron en su momento a un personaje de apellido Nuño, que no decía leer, y una niña le tuvo que, en un acto público, enmendar la plana, le dijo, no se dice leer, se dice leer. Entonces estos personajes están trabajando para esta derecha, pero no está describiendo el sexenio actual, y ya lo hemos dicho, están trabajando en los materiales que van a dar a los niños. Ya no tenemos a estos amigos de Octavio Paz infestando los libros de texto gratuitos. Entonces, de lo que se está quejando, ella no lo sabe, no se ha dado cuenta, porque ya vimos que es surrealista, se está quejando de los sexenios del PRI y del PAN, solamente que no se atreve a mencionarlos porque anda muy bailadora y anda muy tiktokera, y eso la ha perdido, la ha extraviado más de la cuenta. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no invitamos a la gente a tus trincheras, por favor? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, síganme por favor en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Yo no tengo TikTok, no tengo ritmo, entonces no me puedo poner a bailar ahí. Síganme en el diario Basta, hoy escribí columna, ya la vamos a compartir, todavía no lo hacemos, pero ya la vamos a subir. Síganme por favor en Ricardo Sevilla, los datos duros, así en el canal de YouTube. Tenemos programa hoy en punto de las 8:30, y síganme por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y te mando un fuerte abrazo a ti, al público memorioso, y a toda la gente en producción. Te mando un abrazo, gracias Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.